Les saludamos desde Estudio Profeta 3 y presentamos Seminario, el libro Daniel. Le invitamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por este día. Ayúdanos a interpretar y comprender estas profecías que están en tus santas escrituras. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La mano que trazó los caracteres sobre las paredes del palacio de Belsasar registra fielmente cada acto de injusticia u opresión cometido contra el pueblo de Dios. Lección número 6. La caída de Babilonia. ¿Ya observó usted que la mayoría de los productos que compramos tienen cierto tiempo de validez? Generalmente antes de comprar algo nos fijamos en la fecha de fabricación y la fecha de vencimiento. Debemos tener este cuidado para evitar comprar cosas que durarán poco o alimentos que perjudicarán nuestra salud. La Biblia dice que en la historia de las naciones los imperios también tienen una fecha de vencimiento y que es Dios quien determina el tiempo que cada una durará. En Daniel 2:21 encontramos que Él cambia los tiempos y las ocasiones, quita reyes y pone reyes. En la lección de hoy veremos parcialmente el cumplimiento del capítulo 2 de Daniel, la estatua de varios metales, cuando la gran Babilonia de cabeza de oro dará lugar al siguiente reino, el pecho y los brazos de plata. Tome su Biblia y comencemos el estudio. Aprendiendo juntos. Pregunta número 1. ¿Quién era Belsasar y qué sucedió en el banquete que ofreció a los príncipes de Babilonia? Daniel, capítulo 5, versículo 1 al 4. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. La gran Babilonia dominó el mundo por más de 60 años. Dentro de este periodo fueron 43 años los años que reinó Nabucodonosor. Después de su muerte subió al trono Nabonidio, también conocido como Labineto, yerno de Nabucodonosor, quien nombró como su corregente a su hijo Belsasar. Y fue durante el reinado de este monarca que ocurrieron los episodios descritos en el capítulo 5 del libro de Daniel. No le fueron bastantes las orgías y las borracheras a Belsasar para deshonrar a Dios verdadero, sino que hizo traer los utensilios sagrados que fueron robados del templo de Jerusalén para beber en ellos. El historiador Flavio Josefo menciona que ni Nabucodonosor se atrevió a utilizar estos vasos, pero ahora su nieto, Belsasar, dominado por el alcohol, tuvo la osadía de cometer esta blasfemia. Pregunta número 2. ¿Qué sucedió mientras el rey y sus invitados se embriagaban? Daniel capítulo 5, versículos 5 y 6. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre, que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. En el mismo instante en que Belsasar y sus súbditos bebían con los utensilios sagrados, Dios actuó para castigar al blasfemo rey. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano y escribían delante del candelabro sobre el yeso de la pared del palacio real. Y todos fueron presos del temor, al no entender el significado de aquellas palabras
También esta vez el rey mandó llamar a los sabios de la corte para que las interpretasen. Pregunta número 3. ¿Cuál fue la actitud del rey delante de la escritura en la pared? Daniel 5, 7 al 9. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. Así como ocurrió en los capítulos 2 y 4 del libro de Daniel, los sabios de Babilonia fueron nuevamente convocados para revelar el misterio. Sin embargo, como en aquellas ocasiones, tampoco tuvieron éxito. Muchos siglos después, Cristo dijo: Te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Pregunta número 4. ¿Cuál fue el consejo de la reina ante la incapacidad de los sabios? Daniel, capítulo 5, versículo 10 al 12. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, a que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento, para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel, y él te dará la interpretación. La reina, llamada por el historiador Heródoto como Nitocris, conocía muy bien los episodios en que su padre, Nabucodonosor, se había encontrado en una situación tal. Por eso aconsejó a Belsasar que mandase a buscar a Daniel. El profeta se refiere a Nabucodonosor como padre de Belsasar. La palabra padre debe ser interpretada como antepasado, como el punto más alto de la dinastía, como lo podemos ver en otros pasajes de la Biblia. Daniel reprende al rey. Antes de dar la interpretación al rey, Daniel lo reprende severamente. Al mencionar a Nabucodonosor, Daniel le recordó al rey cómo Dios le había concedido la realeza, la grandeza, la majestad y el esplendor. Dijo también que cuando Nabucodonosor se endureció con arrogancia y su corazón se enalteció, Dios lo destronó y fue expulsado de delante de los hijos de los hombres, viviendo como los animales. Entonces dijo Daniel: pero tú, su hijo Belsasar, a pesar de que sabías todo esto, no has humillado tu corazón. Las historias del pasado deberían haber impresionado tu corazón y deberían haberlo llevado a adorar al verdadero Dios, así como sucedió con su abuelo. Pero por el contrario, dio lugar al pecado y al orgullo y prefirió seguir su propio camino. Pregunta número 5. ¿Cuál fue el pecado del rey Belsasar? Daniel, capítulo 5, versículo 23. Sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú, los grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos.
Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce y de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios cuyo mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Belsasar fue acusado de varios pecados: falta de humildad, blasfemia, idolatría, glotonería y otros. Tuvo una excelente oportunidad, pero no la aprovechó. Al profanar los vasos sagrados del templo, Belsasar ultrapasó los límites de la paciencia divina y selló su propia suerte. Esta historia nos enseña que existe una línea invisible que no podemos cruzar sin sufrir las consecuencias. Daniel interpreta la escritura. Pregunta número 6. ¿Cuál es el significado de la escritura en la pared? Daniel 5, 24 al 28. Entonces de su presencia fue enviado la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mené, contó tu Dios tu reino, y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza, y fuiste hallado falso. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. El historiador Flavio Josefo da una explicación de cada expresión aramea con su significado. Mene, número, significa el número que Dios señaló para su reino, para su reinado, los cuales se estaban completando y le restaba poquísimo tiempo de vida. Tekel, peso, significa que había sido pesado en la justa balanza de Dios y por haber sido hallado falto, su reinado llegaba a su fin. Parsen o Pérez, fragmento o división, significaba que su reino sería fragmentado y dividido entre los medos y los persas. Pregunta número 7. ¿Qué sucedió aquella misma noche con Belsasar? Daniel, capítulo 5, versículos 30 y 31. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Aquella misma noche del banquete, el ejército de Ciro invadió Babilonia y tomó posesión del reino. Según Heródoto, las aguas del Éufrates, río que cruzaba la ciudad, fueron desviadas y el ejército invasor ingresó por el lecho del río, llegándoles el agua apenas a los muslos. En el momento en que se dio la invasión, los babilonios estaban en su festín. Cuando se dieron cuenta de la situación, ya era demasiado tarde. Aquella noche, Belsasar murió y Darío, el Medo, tomó posesión del reino. La arqueología ha demostrado que este evento ocurrió la noche del 13 de octubre del 539 a.C. Dios deseaba enseñar a los babilonios a reverenciar su ley. El profeta escribió: quisimos curar a Babilonia, pero no ha sanado. En virtud de la perversidad del corazón humano, Dios vio la necesidad de ejecutar la irrevocable y sentencia. Babilonia debía caer y otro reino tomar su lugar. Pregunta número 8. Varias profecías señalaban la caída de Babilonia y la liberación del pueblo de Dios. Pregunta A. ¿Cuánto tiempo el pueblo de Dios sería esclavo en Babilonia? Jeremías 25, versículos 11 y 12. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y en la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Respuesta A. 70 años. Pregunta B.
¿Quién sería el libertador del pueblo de Dios? Isaías capítulo 45, versículo 1. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él, y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Respuesta B, Ciro. Pregunta C. ¿Cuál sería la estrategia militar de Ciro para derrotar Babilonia? Isaías capítulo 44, versículos 27 y 28. Que dice las profundidades, secaos, y tus ríos haré secar. Que dice de Ciro, es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Respuesta C, secar los ríos. Los profetas de Dios habían dado advertencias acerca de la caída de Babilonia. Cómo fue cortado y quebrado el martillo de toda la tierra. Cómo ha sido convertida Babilonia en objeto de horror en medio de las naciones. Ante el grito de que Babilonia ha sido tomada, la tierra se estremecerá y su griterío se oirá entre las naciones. Paralelismo con Apocalipsis, El libro de Apocalipsis también habla de una Babilonia que simboliza sí, la confusión religiosa del tiempo del fin. El vino con el cual Babilonia embriaga a los habitantes de la tierra son sus falsas doctrinas y que entorpecen la mente y la capacidad de discernir entre lo correcto y lo errado. Así como en el pasado las aguas del río Éufrates fueron desviadas, así esta Babilonia mística también caerá. Entonces, el camino estará preparado para los reyes que vienen del oriente, Cristo y sus ángeles. Ciro, en este caso, ejemplifica a Cristo y la liberación de los judíos de la Babilonia antigua. Es una representación de la liberación del pueblo de Dios cuando finalmente sea establecido el eterno reino de Cristo. Amén. ¿Cuál es el último llamado de Dios a la humanidad? Pregunta número 9. Apocalipsis 18, 4. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Salir de Babilonia es alejarse de los errores y tradiciones que hoy se enseñan en muchas denominaciones religiosas y seguir únicamente la palabra de Dios. Jesús declaró, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Y más aún, yo soy la verdad y la vida. Mi decisión, después de estudiar acerca de la caída de Babilonia y después de haber descubierto todo el simbolismo que ella representa, deseo tomar las siguientes decisiones. Confiar plenamente en las Escrituras, pues las profecías se cumplieron con exactitud. Estudiar con oración y fervor todas las enseñanzas de la palabra de Dios para no ser embriagado con el vino de Babilonia. Buscar sabiduría y gracia del cielo para compartir con otros las verdades que estoy aprendiendo. Vamos a orar. Querido Padre, te damos gracias por revelar el futuro en la profecía. Gracias, Señor, porque tú nos estás enseñando tus profecías. Bendícenos y también bendice a todos los oyentes. En el nombre de Jesús. Amén. Recuerde seguirnos en el canal YouTube. Profeta 3 presenta Daniel, San Isidro 80.